a voz a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de continuar estudiando nuestro cuadernito Escuela Sabática que lleva por título Príncipe de Paz, donde hemos estado hablando del ministerio de la reconciliación, dando gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien vino, entregó su vida por cada uno de nosotros y hemos sido redimidos y nos ha reconciliado con nuestro Padre. En esta mañana tendremos la lección número 11 que lleva por título Una nueva creación. Así que yo le pido tenga su librito de Escuela Sabática y también tenga la palabra de nuestro Dios donde hemos estudiar cada texto de la Biblia. Así que recuerde, nuestro texto base se encuentra en el libro de Marcos, que quiero que se ubique en el libro de Marcos. Y vamos a estar hablando algunas de las veces sobre este hermoso versículo de la palabra de nuestro Dios. Y vamos al libro de Marcos capítulo 16, verso 6. Vamos a buscarlo, 16, verso 6. Dice la palabra de nuestro Dios, Evangelio de Marcos 16, 6. Acuérdense que estamos hablando de una nueva creación, gracias a nuestro Dios. Mencionábamos en lecciones pasadas donde el príncipe de paz nos ha traído la paz, donde nos ha reconciliado. Y dijimos que Adán nos trajo la muerte, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo, nos trae la vida y nos hace una nueva criatura por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, tenemos el título de la lección, la nueva creación. El verso de memoria, que es el que vamos a estar estudiando, dice: ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Este texto nos va a ayudar a entender la nueva creación y el propósito que Dios tiene ahora para con cada uno de nosotros. Hay tres conceptos que en esta mañana vamos a estar estudiando. El primero es cómo vemos una nueva creación en el registro del Evangelio partiendo de la resurrección. Así que vamos a estar hablando los evangelios y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, punto importante de aprender es cómo explica Pablo nuestra nueva vida unida en Cristo y sus implicaciones. Gracias a nuestro Dios que nos ha dado nueva vida y que ahora cada uno de nosotros estamos unidos a Cristo, estamos unidos a nuestro Dios y somos participantes de las promesas que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y por último, hemos de estudiar cómo y dónde ve usted evidencias de una nueva creación, de la resurrección. Así que vamos a estar viendo las evidencias de una nueva creación por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No olvide, el título de esta lección que tenemos en esta mañana, que es muy importante, es una nueva creación. Y vamos a hablar un poco antes de llevarnos a cada propósito. Primeramente vamos a ver que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no era el fin del plan de nuestro Dios. Así que es algo bien importante, no es la muerte el fin de lo que Dios tenía para con cada uno de nosotros. Jesús tendría que resucitar al tercer día para confirmar nuestra reconciliación con nuestro Padre Celestial. Así que tenía que haber una muerte y también tenía que haber una resurrección para que de esa manera cada uno de nosotros pudiéramos estar cerca con nuestro Dios. También Jesús tendría que permanecer en la tumba. Este dato es bien importante. Jesús tendría que permanecer en la tumba 3 días y 3 noches de acuerdo a la Escritura. Y quiero que sepan que este dato sería importantísimo para la nueva creación. Así que estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo tenía que durar en la tumba 3 días y 3 noches. Así que vemos su crucifixión. Ahora vemos que es sepultado y que en la tumba tenía que durar 3 días y 3 noches. Y esto es parte de la nueva creación. También este dato es uno de los eventos más contradichos y ahorita vamos a estar hablando de ellos porque es muy importante que entendamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tumba. Si tiene su Biblia, vamos al libro de Mateo. Antes de ir a las preguntas que tenemos ahí, quiero que vea el libro de Mateo porque es algo bien importante, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, quiero que sepan que dio el señal y también le enseñó a sus discípulos a que supieran que Él iba a durar 3 días y 3 noches en la tumba. Y digo esto que es muy importante
porque en el mundo hoy en día se ha dicho que nuestro Señor Jesucristo ha muerto en un viernes y que ha resucitado en un domingo por la mañana. Más la palabra de nuestro Dios nos dice, y vamos a estar viendo a través de las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo dijo que tenía que durar 3 días y 3 noches en la tumba. Y acuérdense que estamos hablando de la nueva creación, y este dato es muy importante para con cada uno de nosotros para entender la nueva creación. Y dice el libro de Mateo capítulo 12:40, un texto muy importante que nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos para que entiendan que Él iba a morir, que Él iba a rescatarnos, que Él iba a perdonar nuestros pecados, pero también un dato bien importante que nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, donde vamos a estar viendo la nueva creación. Acuérdense que no es únicamente que Jesucristo haya muerto, sino que también haya resucitado. Esto es parte de la nueva creación. Y dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo 12:40, antes que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, antes de que fuera puesto en la tumba, nuestro Señor Jesucristo enseñó que Él iba a morir y que Él iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba. Y dice la palabra de nuestro Dios, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nuevamente la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando algo que iba a venir a futuro. Les enseña a sus discípulos que Él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y se va nuevamente a lo que dice el Antiguo Testamento con aquel varón de Dios, aquel profeta de nuestro Dios, aquel Jonás que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dice que de esa misma manera Él estaría en la tumba 3 días y 3 noches. Y este dato es muy importante. Nuevamente es importante porque la palabra de nuestro Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Nuevamente, si nuestro Señor Jesucristo se ha dicho mucho que fue puesto en la tumba un viernes y que resucita un domingo. De viernes a domingo no podemos contar 3 días y 3 noches. Así que tenemos que pensar exactamente qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la tumba y cuando Él resucita. Así que si somos de la idea que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la tumba un viernes y que resucita en un domingo, primeramente tenemos que pensar si realmente creemos a la palabra de nuestro Dios o lo que el mundo ha dicho. La palabra de nuestro Dios nos dice por medio de Jesús, que dice que Él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algo bien importante, si usted de un viernes a un domingo puede sacar 3 días y 3 noches, que lo dudo, es imposible. Entonces tenemos que pensar cuándo nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la tumba y cuándo nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Así que veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Veamos lo que Pablo nos enseña a cada uno de nosotros. Primera a los Corintios 15:3. Acuérdense que son datos importantes para la creación nueva que nuestro Dios establece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:3. Ahorita vamos a ir a las preguntas, más quiero que entendamos este concepto primeramente. Primera de Corintios 15:3. Dice la palabra de nuestro Dios. Les doy unos segundos para que encontremos primera a los Corintios 15:3. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí tenemos a Pablo que enseña, que él está diciendo que lo que se le enseñó a él es exactamente lo que él está enseñando a la iglesia de los Corintios. Nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Quiero que sepan que el apóstol Pablo fue enseñado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, diciendo que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuevamente, hablando de las Escrituras, hablando de que lo que él estaba hablando era lo que la palabra de nuestro Dios estaba diciendo. Y acuérdense que este es el ministerio de la reconciliación. Nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Lo que hemos estado viendo a través de las lecciones pasadas, que el ministerio de la reconciliación perdona nuestros pecados, nos justifica, nos pone en paz con nuestro Dios por medio de ese ministerio que nuestro Señor Jesucristo vino, entregó su vida por cada uno de nosotros. Dice el verso 4 de allí mismo: y que fue sepultado y que resucitó
al tercer día. ¿Por qué tanto nuestro Señor Jesucristo nos enseña del tercer día, de los 3 días y las 3 noches? Ahora aquí la palabra de nuestro Dios nos vuelve a recalcar esto, y esto es algo importantísimo que a veces lo hemos pasado por alto, y dice la palabra de nuestro Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente yo le hago algo que debe estar pensando. Si usted de los que piensa que nuestro Señor Jesucristo fue muerto y puesto en la tumba un viernes y que resucitó un domingo, entonces tenemos que pensar si realmente hay 3 días y 3 noches del viernes por la tarde al domingo por la mañana, de acuerdo a la enseñanza que se ha dado. Más adelante en el futuro hablaremos exactamente cuándo nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la tumba y cuándo resucitó. Mientras, quiero que piense esto, porque esto es parte de la nueva creación que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo tienen para con cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que esto ya lo sabían sus discípulos de los 3 días y las 3 noches. Quiero que sepan que aún lo sabían los fariseos, lo sabían los ancianos, y antes de que nuestro Señor Jesucristo sea puesto en la tumba, fíjense bien lo que hacen tanto los fariseos, tanto los príncipes y los sacerdotes. Y vamos al libro de Mateo 27. Esto es algo importantísimo, porque esto se ha contradicho mucho, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense bien, nuevamente los apóstoles sabían que Jesucristo tenía que durar en la tumba 3 días y 3 noches, parte de la nueva creación. Y también los fariseos, también los ancianos sabían esto. Y ante ellos, dice Mateo 27, 62, después de que le entregan a Pilato, después de que nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado, fíjense bien lo que vienen y se acercan ante Pilato nuevamente. Se acercaron para pedir que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, y ahora se acercan con otro propósito. El libro de Mateo 27, 62. Doy un momento para que lo busque en su escritura. El libro de Mateo 27, 62. Y dice la palabra de nuestro Dios: y el siguiente día, después de que le han entregado a nuestro Señor Jesucristo, y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato. Nuevamente se acercan a Pilato. Hay un nuevo propósito. Ya le entregaron. Ya Pilato ha mencionado que se le iba a crucificar. Y ahora se acercan nuevamente ante Pilato. Verso 63. Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo. Fíjense bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que esto es parte de la nueva creación. Diciéndole a Pilato, nos acordamos que aquel engañador, ¿cuál engañador? Nuevamente, para el ser humano, el engañador era nuestro Señor Jesucristo. Viviendo aún, dice, cuando Él estaba vivo, dice, después de 3 días resucitaré. Dato importante: nuestro Señor Jesucristo, estando vivo, mencionó que la señal de Jonás sería lo mismo con él, que él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y también mencionamos que Pablo mencionó que lo que él fue instruido es lo que estaba enseñando. Y ahora estos fariseos, estos ancianos, se acercan ante Pilato y le dicen que este varón, este engañador, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, después de 3 días resucitará. Así que les empieza a dar miedo a los fariseos lo que nuestro Señor Jesucristo había mencionado. Sigue diciendo, verso 64. Lo que le piden a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero. Nuevamente vienen y le piden a Pilato: ¿sabes qué? Este engañador nos dijo que iba a resucitar al tercer día, así que ¿por qué no nos haces el favor de poner algunos soldados allá a un lado de la tumba? Dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no venga sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error más que el primero. Así que aquí lo que están diciendo estos hombres: ¿sabes qué? Van a venir los discípulos y se van a robar al cuerpo, y luego después van a decir que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Para ellos eso es algo importantísimo, así que no quieren que digan que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Sabes qué?
cuida bien la tumba. Nuevamente estamos hablando de la nueva creación y este dato es importantísimo. Nuestro Señor Jesucristo se lo dice a sus discípulos, Pablo lo enseña conforme a las Escrituras y aquí ellos están preocupados de ese tercer día. Primera de Corintios 15:14, vamos allí nuevamente. Nuevamente vamos a Primera de Corintios, enseñanza que Pablo nos deja a cada uno de nosotros. Ahora vemos cómo Pablo nos está hablando de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice el 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Así que no es únicamente el que nuestro Señor Jesucristo haya ido a la tumba, sino también hay mucha importancia en que nuestro Señor Jesucristo resucite y entre ellos los fariseos no quieren ver a un Jesucristo resucitado porque sería algo difícil para ellos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que es importantísimo que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya resucitado. Y vamos a ver la importancia de la resurrección, porque se iba a decir ante mucha gente, si se desaparecía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó, y el texto que tuvimos de base nos dice que ha resucitado, mas sin embargo, ahorita donde vamos, los fariseos tienen miedo y vayan a decir que el cuerpo de Jesucristo se lo robaron los fariseos y luego que vaya a hacer un escándalo y que digan que ha resucitado. Pero fíjense qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Libro de Hechos 1:3. Fíjense bien lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Libro de Hechos 1:3. Dice la palabra de nuestro Dios. Lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer cuando resucitó. ¿Por qué? Porque era importantísimo que la gente supiera, tanto los fariseos, tanto los romanos, tanto los discípulos, que supieran que Él ha resucitado. Y dice Hechos 1:3. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de nuestro Dios. Así que vemos a un Jesús que resucita y tiene que dar pruebas de que Él ha resucitado para que no digan, no, es que se lo robaron, es que los discípulos lo tienen escondido. No, Él tuvo que probar una vez más. Esto es importante, es un dato de la nueva creación que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo resucitado tuvo que permanecer aquí en la tierra 40 días para dar prueba de que había resucitado y que no quedara ninguna duda de que Él no hubiera resucitado, sino dio pruebas enseñándoles que Él había resucitado. Gloria sea nuestro Dios que dio pruebas. Dice la palabra de nuestro Dios que la muerte y resurrección de Cristo nos lleva a una nueva creación donde Cristo es el centro de nuestra fe. Si no, en vana es nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, sus 3 días y 3 noches en la tumba, empieza la nueva creación, donde van a pasar cosas maravillosas, cosas nuevas para cada uno de nosotros que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El ministerio de la reconciliación llegó a nosotros, nos acercó a nuestro Dios. Aquel Adán antiguo nos dio la muerte, mas llega la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el segundo Adán, que no únicamente nos da vida, sino también nos enseña a que hay una resurrección de los muertos. También algo que se ha debatido mucho, la gente que pierde a un ser querido, inmediatamente se dice que ya está en el cielo o que está en el infierno, cuando la palabra de nuestro Dios nos habla de una resurrección, donde cuando sea tocada la trompeta, cuando venga el Rey de Reyes por segunda vez a la tierra, dice la palabra de nuestro Dios que los muertos en Cristo resucitarán. Así que hay una resurrección, no es que te mueres y vas al cielo o al infierno. El Señor Jesucristo nos enseñó a que hay una resurrección para todos aquellos que han muerto, especialmente los que han muerto en el Señor. Dice el 17, una vez más hablando de la nueva creación, dice segunda de los Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, yo creo que usted, yo creo que yo, estamos en nuestro Señor Jesucristo. Hemos aceptado su palabra, hemos aceptado su promesa, hemos sido rescatados con la sangre del Cordero de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, fíjense bien el título de la lección, una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desde el momento que bajamos a las aguas del bautismo, perdona nuestros pecados, nacemos de nuevo, somos una nueva creación, y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria sea nuestro Dios, que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y ahora somos una nueva creación. Y es donde nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, nos hace ahora una nueva creación cuando le aceptamos, cuando nos bautizamos y le aceptamos a Él como Rey y Señor de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos da paz, nos da tranquilidad, nos acerca a las promesas, de tal manera que ahora el viejo hombre se queda atrás y viene la nueva creación, viene la nueva criatura con cada uno de nosotros. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Vayamos a lo que nos dice Isaías. Y recuerden que Isaías es uno de los profetas que nos enseña mucho sobre los acontecimientos desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte y aún hasta su resurrección. Y fíjense bien, nuevas son las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías 43, palabra de nuestro Dios. Dice Isaías, hablando también de las cosas nuevas, de esa nueva creación que por medio de Jesucristo es usted y soy yo. Dice Isaías 43, 19. He aquí, dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 43, 9. He aquí que yo hago cosas nuevas. Una vez más, Isaías profetizando del Hijo de Dios, diciendo que Él iba a hacer cosas nuevas, y una de ellas es de que usted y de que yo, Él iba a perdonar nuestros pecados y seríamos una nueva creación, una nueva criatura. Aquí yo hago cosas nuevas, dice, presto saldrá a luz y no lo sabréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, hacer caminos en el desierto, de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. El hombre andaba perdido creyendo que los caminos que él llevaba eran los caminos que le iban a llegar a nuestro Dios. Mas sin embargo, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, mas su fin es camino de muerte. Pero sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y empieza a hacer ese nuevo camino para llegarnos a nuestro Padre Celestial. Gloria sea nuestro Dios profetizado, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo Él nos lleva a nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Ahora, con esto en mente, vamos al primer propósito que tenemos. Dice la primera pregunta: ¿cómo vemos una nueva creación en el registro del Evangelio, partiendo de la resurrección? Y vamos a ver la nueva creación, el nuevo momento que por medio de la resurrección cada uno de nosotros vemos que las cosas nuevas empiezan a surgir. La semana pasada mencionábamos sobre el nuevo pacto, que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que estando a nuestro Señor Jesucristo en la Pascua, dice que levanta la copa, y cuando levanta la copa dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahora ese nuevo pacto nos trae una nueva creación, y veamos cómo los evangelios nos hablan de esta nueva creación. Y si está apuntando, le voy a dar algunas citas para que luego en casa pueda verlos. Primeramente, en el libro de Mateo 28 del 1 al 8. Doy un tiempo para, si está anotando, lo ponga. No vamos a leer todas las citas, pero sí quiero que las tenga para que las pueda estudiar durante la semana. Mateo 28 del 1 al 8. También en el libro de Marcos 16 del 1 al 8. Y tenemos el Evangelio de Lucas, capítulo 24 del 1 al 8 nuevamente. Y por último tenemos el Evangelio de Juan del 20 del 1 al 18. Los 4 evangelios hablando de una nueva creación, de un nuevo momento que por medio de nuestro Señor Jesucristo, tanto Él sería una nueva creación, y ahorita vamos a ver por qué, y que cada uno de nosotros al aceptarle también somos una
una nueva creación. Nuevamente voy a dar los textos para que los lea cuando usted tenga tiempo durante la semana. Libro de Mateo 28 del 1 al 8. Libro de Marcos 16 del 1 al 8. Evangelio de Lucas 24 del 1 al 8. Y también tenemos el Evangelio de Juan del 20 del 1 al 18. Y allí nos habla de una nueva creación. Y vamos a tomar uno de ellos. Vamos a hablar sobre el Evangelio de Mateo 28 del 1 al 8. Así que le pido que tome su Biblia y vamos a abrirla en el Evangelio de Mateo capítulo 28 del 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente hablando de una nueva creación y pensando también que nuestro Señor Jesucristo habló de los 3 días y de las 3 noches. Dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 28 del 1 al 8. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así que aquellas mujeres que estaban llorando cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, ahora vienen con un propósito nuevo, vienen al sepulcro y cuando vienen al sepulcro pasan acontecimientos que vamos a ver enseguida, pero dice que vienen, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Así que vienen estas mujeres al sepulcro. Y veamos qué pasa cuando estas mujeres vienen al sepulcro. Un acontecimiento hermoso que ha sucedido. Y dice la palabra de nuestro Dios. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Acuérdense que ellos vienen pasado el sábado, vienen al sepulcro y aparece allí un ángel. Dice aquí que fue hecho un gran terremoto y después del terremoto dice porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra. No dice que el ángel había resucitado a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios no nos dice esto. Jesucristo ya había resucitado. Y esto quiero que pensemos. No viene el ángel a resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Él viene a remover la piedra que estaba ahí en el sepulcro donde habían enterrado a nuestro Señor Jesucristo, donde habían puesto al Hijo de nuestro Dios. Cuando llega el ángel, nuevamente dice la palabra de nuestro Dios, y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y nuevamente quiero que veamos al verso 1 porque esto es algo bien importante. Y la víspera del sábado, pasado el sábado, ha pasado el sábado, fíjense bien, y cuando pasa el sábado el ángel llega, hay un terremoto, quita la piedra, pero quiero que sepan que cuando quita la piedra el ángel no viene a resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya había resucitado, Jesucristo ya no estaba ahí. Dato importante, acuérdense que sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tienen que pasar 3 días y tienen que pasar 3 noches. Así que cuando llegan estas mujeres, el cuerpo o nuestro Señor Jesucristo ya no está en la tumba. Algo importante que le pido, estudie, lo piense, porque no viene este ángel a resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Él viene a remover la piedra para que las mujeres entren y vean. Sigue siendo la palabra de nuestro Dios. El verso 3. Y su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Era un ángel que llega aquí y cuando llega quiero que sepan que sus vestidos son blancos, su resplandor es como un relámpago, dice la palabra de nuestro Dios, blancos como la nieve. Así que aquellas mujeres ven eso dice en el verso 2, dice, y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor, aquel ángel que su aspecto era como relámpago, sus vestidos eran blancos como la nieve, y dice el verso 4. Y de miedo de él, aquellas mujeres se asustan. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y acuérdense que Jesucristo ya ha resucitado, que el ángel no viene a resucitar a Jesús. Un Jesús que ya había resucitado cuando ellos van, ya pasado el sábado, nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos
como muertos. Aquellos que estaban cuidando, si nos acordamos que llegaron a Pilato y que le dijeron, ¿sabes qué? Pon a alguien que cuide el sepulcro, porque se van a robar el cuerpo de Jesús y luego van a decir que ha resucitado. Pero cuando esto pasa, dice que llega el ángel del Señor y se ve el temblor, y aquellos hombres, aquellos soldados, dice que se asombraron y fueron vueltos como muertos. Se quedan asustados de ver a aquel ángel de nuestro Dios con poder y con fuerza. Y sigue diciendo el verso 5. Y respondió el ángel y dijo a las mujeres, aquellas mujeres que vienen al sepulcro, que vienen a buscar a nuestro Señor Jesucristo, y dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Nuevamente estas mujeres vienen pasado el sábado. El ángel no viene a resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya ha resucitado, y el ángel les dice, y respondió el ángel y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Y dice el verso 6, algo maravilloso. Algo que podemos decir, gloria sea nuestro Dios, porque no es la muerte la que nos reconcilia con nuestro Señor Jesucristo, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos acerca al perdón, como decía aquel varón de Dios, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz, por medio de la resurrección, cada uno de nosotros somos llamados hijos de nuestro Dios. Y dice el verso 6, no está aquí porque ha resucitado. Nuevamente vienen al principio, al terminar el sábado, pero cuando llegan, el ángel les dice, ¿saben qué? Ya el que se puso aquí en la tumba ya no está aquí, ha resucitado. Recordamos que estas palabras el mismo Jesús les dijo estando vivo, de que al tercer día iba a estar en la tumba y que iba a resucitar al tercer día. Así que gloria sea a nuestro Dios. No está aquí porque ha resucitado como dijo. Una vez más, ¿quién lo dijo? Como dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren señal? La señal de Jonás les voy a dar. El Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. No está aquí. Una nueva creación, un momento nuevo. No está aquí porque ha resucitado como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto en el Señor. Y quiero que sepan que Marcos, que es el texto que tenemos base de nuestra escuela, nos lo dice también a lo mejor con unas palabras más hermosas. Veamos Marcos, ¿qué nos dice? Marcos 16:6. Fíjense bien cómo empieza una nueva creación, un nuevo momento, cómo empieza algo maravilloso de aquí en adelante para el gentil y también para el judío. Ahora nuestro Señor quita la pared, hace un pueblo donde ahora gentil y donde ahora judío, dice Primera de Corintios 10:32, donde hace un pueblo que es la iglesia de nuestro Dios, y que ahora por medio de la resucitación, por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado, ahora nos acerca a nuestro Padre Celestial y empezamos a tener una nueva creación. El viejo hombre que estaba sentenciado a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, llega nuestro Señor Jesucristo, da una nueva vida, una nueva esperanza para todo aquel que le acepta, de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios que la dádiva de Dios ahora nos da vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:6. Ha resucitado, gloria sea nuestro Dios. Se cumple la profecía, se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, se cumple lo que el Antiguo Testamento nos decía, que al tercer día iba a resucitar nuevamente, 3 días y 3 noches, no 2 noches y 2 días, sino tenían que ser 3 noches y 3 días. Dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Se acercan aquellas mujeres, entran exactamente al lugar donde nuestro Señor Jesucristo había sido puesto. Aquellos soldados afuera se quedaron como muertos, entran y ven, y recuerden que estas mujeres fueron pasado el sábado, y cuando llegaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya no estaba allí, había resucitado. Yendo nuevamente al Evangelio de Mateo 28, versículo 7. Fíjense bien lo que dice el ángel a estas mujeres. E ir presto, dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 28:7. E ir presto
decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Saben que vayan y díganle a los discípulos, le dice el ángel a las mujeres, vayan y díganle lo que él dijo, lo que él les predicó, lo que él les enseñó, el temor que tenían los fariseos, el temor que tenían los ancianos. Aquí ha llegado, el Hijo de Dios ha resucitado. Díganle, vayan a la ciudad y digan, e ir presto, vayan rápido y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. En Galilea el Señor les está esperando. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Gloria a nuestro Dios, que aquí la palabra de nuestro Dios se cumple. Empieza la nueva creación. Empieza el momento en que el Hijo de Dios ahora ha resucitado y que ahora va a platicar con sus discípulos. Y acuérdense que mencionamos que en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 3 tenía que dar prueba de que él ha resucitado para que la gente creyera que ha resucitado y no que los discípulos se robaron el cuerpo. Así que dice la palabra de nuestro Dios, he aquí, va con ustedes, vayan y lo van a encontrar en Galilea. El verso 8. Entonces ellas, aquellas mujeres emocionadas, contentas, alegres, ya no son unas mujeres que lloran, ahora son unas mujeres que están alegres, que les ha dado una buena noticia, les ha dado un buen principio en aquel día, y ahora les ha dicho que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y que vayan a Galilea y allí lo van a ver. Y cuando ella dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ya no son unas mujeres que lloran, ahora son unas mujeres que van alegres. Sí, cierto, tienen ese temor, pero sin embargo hay gozo en ellas. La noticia ha sido buena, una noticia nueva de la nueva creación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron corriendo. La noticia va rápido. Van a decirle a los discípulos que el Maestro ha resucitado como Él lo dijo. Como le dijo de lo de Jonás, como enseñó que Él iba a resucitar 3 días y 3 noches. Ahora vemos la palabra de nuestro Dios que dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a darle las nuevas, acuérdense que estamos hablando de la nueva creación. Aquí viene la nueva noticia. La nueva noticia de la nueva creación, de que el Hijo de Dios ha resucitado, de que el Hijo de Dios ya no está en la tumba. Y dice que salen corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, fíjense bien lo que dice el verso 9, algo maravilloso, y gloria sea a nuestro Dios. Aquellas mujeres que habían llorado, que estaban sufriendo cuando vieron a Jesús que iba cargando la cruz, cuando vieron que clavaban sus manos, cuando vieron que escupían su rostro, cuando vieron que ponían espinas sobre su cabeza, cuando vieron que clavaban sus manos en aquel madero, ahora estas mujeres van alegres, van contentas, porque Jesús ha resucitado. Se ha cumplido lo que decía el Antiguo Testamento, se ha cumplido la palabra de nuestro Dios, y el miedo de los fariseos ahora aquí está, de que el Hijo de Dios no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y dice, y aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve, y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Gloria sea a nuestro Dios. Fíjense bien el encuentro que hay aquí entre estas mujeres que primero iban rumbo al Gólgota llorando, sufriendo. Ahora hay alegría, ahora hay gozo, y dice que le abrazan y dice que adoran a nuestro Dios. Quiero que sepan que aquí está un nuevo principio, un nuevo comienzo, donde hay alegría, donde hay gozo, donde las lágrimas, donde el temor quedaron atrás, y ahora llega el momento de adorar a nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estas mujeres están adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Con alegría van y adoran al Rey de Reyes, a Jesús, al Jesús resucitado. Dice la palabra de nuestro Dios, el incomparable evento de la resurrección se encuentra en el extremo de la encarnación. Fíjense bien, primeramente el Hijo de Dios es encarnado, nace de María, habita entre nosotros y vimos su gloria. Dice que aquel verbo fue hecho carne, vimos su gloria como gloria del unigénito. Ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo, que está en la resurrección, que su cuerpo ahora es un nuevo
cuerpo, dice, veremos ahorita adelante cómo resucitó nuestro Señor Jesucristo y hace completa la nueva creación. Resucitó con un cuerpo espiritual. Gloria sea a nuestro Dios. Resucitó con un cuerpo espiritual e incorruptible. Nuestro Señor es una nueva creación. Vamos a Primera de Corintios. Venció la muerte. Resucita de la tumba. Y dice Primera de Corintios 15:42. La nueva creación. Nuestro Señor Jesucristo ahora un Jesucristo resucitado. Y dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios 15:42. Así también dice la palabra de nuestro Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Hay una resurrección. No creas que cuando una persona se muere se va al cielo o se va al infierno. Hay una resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra de nuestro Dios, nos ha enseñado que hay una resurrección. Y Pablo nos enseña que hay una resurrección para los hijos de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Adán nos trajo la muerte, mas nuestro Señor Jesucristo nos trajo la resurrección de los muertos. Ahora vemos que el que está bajo las alas del Omnipotente, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ahora si cada uno de nosotros llegáramos a morir, pensemos que tenemos más adelante una resurrección que el Señor ha prometido para con cada uno de nosotros. Dice el 43. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Así que vemos primeramente nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible, pero sin embargo cuando venga la resurrección dice que esto corruptible se hará incorruptible. Gloria sea nuestro Dios, la resurrección de los muertos. Dice el 44. Se siembra cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y también hay cuerpo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo resucita con un cuerpo espiritual. Y acuérdense que mencionamos que dio prueba de que Él había resucitado por 40 días. ¿Qué tipo de pruebas dio? Vamos a ver algo maravilloso. Evangelio de Juan. Acuérdense que estamos hablando de los evangelios. Da prueba de su nueva creación, de que es un cuerpo espiritual. Y dice Juan 20:27. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan 20:27. Tuvo que dar prueba de que ha resucitado. Luego dice a Tomás, Juan 20:27. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Aquí está las pruebas que está haciendo nuestro Señor Jesucristo primeramente con sus discípulos para probar que Él es el Hijo de Dios y que ha resucitado y que ahora tiene un cuerpo espiritual. Y le dice a Tomás, mira, alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. La prueba que está dando aquí nuestro Señor Jesucristo a Tomás. Y sigue diciendo el 28. Entonces Tomás respondió. El Señor le da la prueba. El Señor le dice, mira, toca, mete tu mano en mi costado. Entonces Tomás respondió, y muchas de las veces decimos aquel Tomás el incrédulo. Bueno, hoy en día podemos decir que a lo mejor hay mucha incrédula, mas sin embargo Tomás, fíjense bien, recordamos el acto de que el Señor le dice que es incrédulo, mas sin embargo recordemos lo que dice el 28. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Qué maravilla que aquel varón de nuestro Dios, siendo discípulo de nuestro Dios, le vuelve a reconocer y se da cuenta de que Jesús cumplió su promesa de que había de resucitar, de que estaría con ellos, y ahora dando las pruebas por 40 días, Tomás es uno de ellos de que le da la prueba de que Él ha resucitado y contesta con algo maravilloso, Señor mío y Dios mío. El libro de Marcos capítulo 16 a 9. Puse este texto nomás para que lo estudiemos más adelante.
Dice la palabra de nuestro Dios. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y este texto ha servido a muchos movimientos religiosos para decir que nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo por la mañana. Mas, sin embargo, le dejo tarea para que vea, pero porque Marcos 16:9 no aparece en los escritos antiguos. Es algo que se agregó a través de los tiempos. Marcos 16:9 no aparece en los escritos antiguos. Así que se lo dejo de tarea para que usted estudie. Más adelante, en el futuro, hablaremos sobre este pasaje en particular. Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo explica Pablo nuestra nueva vida unida a Cristo? Ahora nuestra vida, Él ha resucitado. Ahora nuestra vida, hemos dejado el hombre viejo, somos una nueva creación, pero cómo ahora está unida a nuestro Señor Jesucristo y a sus implicaciones. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Dice 2 de Corintios. Pablo nos habla sobre este asunto. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Doy unos segundos para que lo tengamos. 2 de Corintios 5, 14. Textos muy hermosos. Acuérdense de la pregunta. ¿Cómo explica Pablo nuestra nueva vida unida en Cristo y sus implicaciones? Dice 2 a los Corintios 5, 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos. Y nos vamos a poner a pensar, bueno, ¿y cómo somos muertos? Ahorita vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Pero uno vino y rescató a cada uno de nosotros. Y dice ahí adelante el verso 15. Y por todos murió. Nuestro Señor Jesucristo vino porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos justificados gratuitamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo nos está recomendando y nos está diciendo, dice, por todos murió para que los que viven, fíjense bien el compromiso que tenemos ahora cada uno de nosotros, para que los que viven, usted vive, yo vivo, soy una nueva creación, ya no soy un hombre muerto que antes estaba muerto en delitos y pecados. Llega nuestro Señor Jesucristo, me reconcilia, me hace una nueva criatura, el viejo hombre queda atrás, ahora yo vivo y vivo para nuestro Señor Jesucristo, y por todos murió para que los que viven, que viene siendo usted y que viene siendo yo, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no morimos, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para el Rey de Reyes, más para que aquel que murió y resucitó por ellos. Cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Ahora tenemos que vivir cada uno de nosotros, no para nosotros. Ahora no son nuestros pensamientos, ahora son los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17. De modo que si alguno está en Cristo, fíjense bien, de modo que si alguno está en Cristo, usted y yo estamos en Cristo, dice, somos una nueva criatura. Y empieza la nueva creación, somos una nueva criatura en Él. Las cosas viejas se han quedado atrás, las cosas viejas pasaron, el pecado que traíamos, el Señor lo ha depositado hasta el fondo de la mar. Ahora somos una nueva criatura por medio de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, todas son hechas nuevas, la nueva creación donde nuestro Señor Jesucristo, y una vez más vimos que el antiguo o el Adán del Antiguo Testamento nos trae la muerte, estamos sentenciados a muerte, y llega la nueva creación, llega nuestro Señor Jesucristo, nos trae la vida, nos enseña la resurrección, que hay resurrección para los muertos, y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Dice el 18. Y todo esto, gloria sea nuestro Dios, todo esto que surgió, todo esto es de Dios. Quiero que sepan que el plan de salvación, donde Jesucristo va al Calvario, donde muere por nosotros, donde resucita,
Todo esto es de Dios, el cual nos ha reconciliado a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el plan de salvación para con cada uno de nosotros, de que nos reconcilia, de que nos acerca por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nos lo ha pasado a nosotros para que también nosotros podamos allegarnos a gente que está lejos de las promesas de nuestro Dios. Y podamos acercarlos para que puedan tener la vida eterna. Dice el verso 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿Dónde estaba nuestro Dios? Estaba en su Hijo reconciliando a cada uno de nosotros para que fuéramos acercados, para que ya no fuéramos enemigos de nuestro Dios, sino para que ahora fuéramos amigos de nuestro Dios y pudiéramos ser acreedores a las promesas que Dios tiene para nosotros. Así que Dios estuvo en su Hijo reconciliando al mundo para que pudiéramos tener la oportunidad de la vida eterna. Y sí, siendo la palabra de nuestro Dios, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros teníamos la muerte, debíamos de haber recibido la muerte, pero gracias a la gracia de nuestro Dios, que abre sus brazos, no porque hicimos alguna obra buena, sino Él tuvo en bien a mandar a su Hijo y rescatarnos del pecado. Dice el verso 20 de 2 de Corintios. Ahora usted y yo, acuérdense que ya no vivimos para nosotros. Ahora tenemos que vivir para aquel que compró nuestras vidas por medio de su sangre. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Usted y yo no podemos callar el evangelio porque ahora somos embajadores. Nuestro Señor Jesucristo vino y trajo su reino a la tierra, lo establece, pone a sus 12 y ahora cada uno de nosotros, quiero que sepan que somos los embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso es lo que cuando abremos nuestra Biblia y le hablamos a una persona que anda perdida, lo primerito que le decimos es: Dios te ama, Dios quiere reconciliarse contigo, Dios tiene promesas, Jesucristo derramó su sangre para perdón de tus pecados, y le decimos: acéptale para que tus pecados sean perdonados. Verso 21. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria sea a nuestro Dios. Que aún siendo nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria de nuestro Dios viene y dice que todos nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados cuando estuvo ahí en la cruz. Ahora veamos Romanos, capítulo 6. Ahorita mencionábamos sobre que somos muertos. Y haciendo la pregunta, bueno, ¿cómo puede ser eso que somos muertos? Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 6.1. Acuérdense que es la nueva creación en cada uno de nosotros por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6.1. Pues, ¿qué diremos? Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? ¿Seguiremos pecando? Después de que el Hijo de Dios viene, derrama su sangre por cada uno de nosotros, ¿seguiremos pecando para que la gracia crezca? Y quiero que sepan que Pablo nos da la contestación a esta pregunta. ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? El Señor vino, abrió su gracia, pero ahora no nos dice sigan pecando, que la gracia está abierta. Ahora nos ha reconciliado para que dejemos de pecar y le aceptemos como Rey y Señor de nuestra vida. Dice 6.2. En ninguna manera, contesta Pablo, en ninguna manera, porque somos los que somos muertos al pecado. ¿Cómo viviremos? Aún en él. Ahora nosotros somos muertos al pecado. Cuando somos bautizados en las aguas bautismales, oremos al pecado. El viejo hombre se aleja de nosotros. Llega la nueva criatura. De tal manera que somos muertos al pecado. El pecado ya no tiene ahora el control de nuestras vidas. ¿Por qué no tiene el control de nuestras vidas? Porque ahora el que vive dentro de nosotros es más fuerte que el pecado. Dejemos que el Señor Jesucristo sea el que domine nuestras vidas y tendremos el control del pecado.
Si no dejamos que Jesucristo sea el que tome control de nuestras vidas, entonces el pecado volverá a tomar control de nuestras vidas. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya morimos al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? Así que volvemos a los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Sigue siendo Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados, nuevamente habla del bautismo, donde nacemos como una nueva criatura? La lección se llama la nueva creación. Somos una nueva criatura por medio del acto que hacemos del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Una vez más, nuestro Señor Jesucristo muere y resucita un cuerpo espiritual. Ahora nosotros moremos al pecado y veremos ahora, cuando somos bautizados, somos una nueva criatura por medio del bautismo. Dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Y fíjense bien, algo que podemos verlo desde el Antiguo Testamento. La palabra de nuestro Dios nos decía en el Antiguo Testamento que nuestro Dios, por medio de un cordero, quien fue muerto, y que aquella sangre fue puesta en el dintel de las casas, y que no hubo muerte de los primogénitos en aquel lugar, se sacrifica un cordero. Llega nuestro Señor Jesucristo, muere por nuestros pecados, se sacrifica a Él para rescatarnos a uno de nosotros. Ahora nos ponemos a pensar, nosotros tenemos que morir también al pecado para vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si vemos la importancia del bautismo, del nuevo nacimiento, que se acerca aquel varón en el Evangelio de Juan y le dice, ¿qué es menester que yo haga para recibir la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, tienes que volver a nacer, pero ¿cómo si yo ya soy hombre de edad? Y nuestro Señor Jesucristo le dice que era necesario que naciera de agua y del Espíritu. Y aquí la palabra de nuestro Dios dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Si vemos el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora donde cada uno de nosotros somos sepultados cuando nos bautizan, nos llevan hasta lo profundo de las aguas, y luego salimos como nueva criatura. Gloria sea a nuestro Dios. Y ahora andamos en novedad de vida, en una nueva creación, en un nuevo hombre. El verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Hay resurrección para los muertos. Unos resucitarán para vida, unos para muerte, pero hay resurrección. No es que cuando te mueres te vas al cielo, o cuando te mueres te vas al infierno. No, hay resurrección. Cuando sea tocada la trompeta, cuando el Rey de Reyes venga a la tierra por segunda vez, dice que será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que hay resurrección para con cada uno de nosotros. Dice el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la creación pasada, la nueva creación, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Aquel viejo hombre ha sido crucificado, de tal manera que dice la palabra de nuestro Dios, vivo yo, ya no, mas Cristo vive en mí. Así que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que ya no servimos al pecado, ahora servimos a nuestro Dios. Dice el verso 7. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre cada uno de nosotros. El que vive dentro de nosotros es el que gobierna nuestra vida, es el que tiene el control de todo lo que hacemos. Y el que vive dentro de nosotros es el Hijo de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios diciendo, Pablo, vivo no ya yo, mas Cristo vive dentro de cada uno de nosotros. Dice el verso 8. Y si morimos, muchas de las veces tenemos miedo a la muerte. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la resurrección.
Si morimos en Cristo, vamos a vivir con Él. Cuando Él apareciere, dice la palabra de nuestro Dios que cuando Él venga, traerá corona para todos aquellos que vivieron de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Y dice que le asentó, gracias a nuestro Dios, dice que está a la diestra de su Padre. Lo puso en lo más alto por haber obedecido al pie de la letra que éramos reconciliados por medio de su acto que hizo ahí en la cruz. Dice el verso 10. Porque el haber muerto al pecado, murió una vez, mas el vivir, a Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer a diario. Estamos muertos al pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El que se enseñorea, el que vive dentro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que venció el pecado, que venció la muerte y que resucitó con el poder de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:17. La nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Le doy un momento para que lo busque. Este texto es uno de los textos más hermosos que veo en la Biblia. Sé que hay muchos, pero para mí es muy bonito este texto. De modo, dice la palabra de nuestro Dios, usted y yo, de modo que si alguno está en Cristo, fíjense bien, ya no vivimos como vivíamos antes, ya no hablamos como hablábamos antes, ya no nos conducimos como nos conducíamos antes. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no somos aquel molde antiguo. Ahora somos una nueva criatura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, que se le gustaba tomar, que se le gustaba fumar, diferentes pecados que le gustaba a usted. Ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación que nuestro Dios hace con cada uno de nosotros, donde ahora da la oportunidad a aquellos que estaban lejos como los que estaban cerca de poder caminar ante la presencia de nuestro Dios. Dice la última pregunta y la voy a contestar con palabras sencillas. ¿Cómo y dónde ve usted evidencias de una nueva creación, de la resurrección? ¿Cómo y dónde ve usted evidencias de una nueva creación? Dice el libro de Lucas. Únicamente dos pensamientos. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si vemos la nueva criatura, si vemos la evidencia. Gozo en el cielo por el sacrificio que se hizo en la cruz, de que una persona ha decidido cambiar y acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay gozo en el cielo ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada bautismo, cada persona que baja a las aguas del bautismo, quiero que sepan que cada persona es una señal de esta evidencia de que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos su nueva creación. En el cuadernito hay una parte que dice responda. Le voy a dar la contestación al espacio o en las líneas donde falta una palabra y usted tenía que poner la palabra que va ahí. Pregunta número 1. En la resurrección, el Padre vindicó a su Hijo y validó todo lo que Él era e hizo. Número 2. Dice la pregunta. Resucitado
con un cuerpo espiritual e incorruptible, nuestro Señor es una nueva creación. Y por último, la resurrección confirmó nuestra reconciliación. En esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, gloria sea a nuestro Dios, que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, usted que nos oye, hemos sido cada uno de nosotros reconciliados con nuestro Dios por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre que fue derramada en el Calvario. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y de que Él nos llame hijos de nuestro Dios. Si usted no se ha acercado a Dios, en esta mañana le invito a que sus pecados sean perdonados por medio del bautismo y aceptando a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor. Que el Señor le bendiga en esta rica mañana.